¿Estamos en vivo entonces? ¿Y estamos en vivo? Estamos en vivo. ¿Me Estamos en escuchan? vivo Que y es muy importante todo. se escucha perfecto. Estamos Perfecto. todos en Entonces vivo. estamos nuevamente en nuestro intento de podcast, que es Cardumen Pop, por punto de vista, point of view. Y queremos hablar de un tema con David. Para quienes no lo conocen, David es ingeniero, Ricardo es ingeniero también. Y de algún modo queremos poner nuestros puntos de vista y nuestras preguntas y nuestras dudas en este momento a Marcelo, y que él nos propuso un tema que es sumamente relevante, porque habitualmente no lo entendemos y no entendemos qué es la maldad. La maldad, ¿dónde está la maldad? La maldad viene, la maldad va, la maldad que nos visita. Marcelo, la primera pregunta, obviamente, ¿qué es la maldad? Y segunda, ¿cómo nos visita? Bueno, hola, qué bueno conversar. Esto es una conversación de no expertos, de amigos, entre amigos que nos preguntamos las cosas y podemos reírnos y podemos cuestionarnos y podemos contradecirnos y volver sobre lo mismo. Entonces no pretendo yo que tengamos como respuestas totales a una cuestión que es tremendamente desconocida. Pero llama la atención porque aparecen en estos últimos días, meses diría yo, el tema del mal, así como el malulo, la maldad, como que ha ocupado parte de las pantallas de la televisión, de la prensa y de los diálogos entre los ciudadanos. Recuerdo una frase del presidente de la República que se refería en la época de las protestas. Él hacía mención a que estamos enfrentando a un enemigo, decía él, de una maldad sin límite. La verdad es que a mí me conmovió eso, porque yo pensaba cómo un ser humano, como una persona que nació como nacemos todos, digamos, que tuvo una niñez, una infancia, que se desarrolló como joven o como adulto, ¿cómo puede estar frente a él, poseer una maldad sin límites, es decir, una maldad casi radical, casi como que lo embarga, que lo abarca todo? Y hoy día, digamos, en estos meses de pandemia, este bicho, este virus, que también es un virus malo, que hace daño, bueno, no cabe duda que hace daño, pero se le asigna a este ser que no tiene conciencia esta calidad de ser malo, o esta característica de ser malo, un bicho malo. Entonces vuelve a aparecer, a surgir el tema del mal, de la maldad, de algo que está dando vuelta y que nos golpea la puerta. Y nos golpea, y por supuesto, si nos golpea la puerta, uno dice, bueno, con temor, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué va a pasar cuando aparezca, cuando surja el mal me confronta, me enfrenta, y al que yo tengo que responder, ya sea cerrando o enfrentándolo? Entonces, vale preguntarse ¿por qué aparece el concepto del mal? ¿Por qué el mal nos revisita? ¿Y cuáles han sido o cuáles pueden ser las formas en que desde el pensamiento e incluso desde la acción enfrentamos el mal? Yo diría, a modo de introducción, han habido, como en la historia del pensamiento, tres modos de enfrentar este mal. Tal vez el primero y el que se nos viene más a la mente, que podemos ir desarrollando, por supuesto, los tres más adelante, es el mal que viene desde el origen de lo religioso. Es decir, aparentemente se ha entendido que Dios establece una serie de normas que definen al que actúa bien, diferenciándolo del que actúa mal. Y también, en parte de algunas de esas tradiciones, se supondría que el ser humano es tentado por el mal, y que por lo tanto el mal sería algo ajeno al que fue cometido también como tentación. Y una de las preguntas que aparece ahí, como en la teodicea, como en la explicación racional de Dios, es cómo un ser que es todo bondad
puede dar espacio a la creación de este otro ser que es malo, a esta persona que es malo. Pero viene finalmente toda la cuestión esta del pecado, del mal como la moralidad, como lo que es malo en el sentido moral, que incluso se usa mucho para la formación de los niños, etcétera. Ese es un aspecto, ¿cierto? El mal como la moralidad de lo malo y lo bueno, que es definido por un ser superior que es Dios. Y que ahora pregunta, por ejemplo, disculpa, ¿cómo se puede generar este mal si es todo bien? Un aspecto. Marcelo, Marcelo, antes para las tres ideas bien cortito, el segundo es lo que los filósofos y los políticos en general no hablan de mal, hablan de violación a los derechos humanos, de injusticia, pero como que hay un temor a hablar del mal, porque uno queda como los malunos, ¿cierto? Como que no, entonces de la filosofía se ha hablado de actos que atentan contra el desenvolvimiento del ser, contra la posibilidad de pensar, etcétera, pero no se habla de mal, se habla de injusticia, de falta de ausencia de, etcétera. Y finalmente, que yo creo que es lo que nos enfrentamos como sociedad, esta cosa más maniquea, ¿no es cierto?, de decir lo bueno y lo malo. Conmigo están los buenos y al frente están los malos, y desde ese punto de vista yo construyo un discurso y me fijo referentes y hago política incluso. Y justo entre ese, primero quiero un poco el tema de las reglas. Las reglas que plantean en los libros, de religiosos, tiene que ver cómo nos diferenciamos respecto de las otras tribus, cómo nos referenciamos, cómo nos diferenciamos, de quién es la tienda, de quién no es la tienda. Pero ese es un punto que está dentro del ámbito de la moral. Pero yo quiero ir al punto final que tú planteaste, del punto de lo político. Cuando tú ves discusiones del tipo cuánta gente entra a una casa para el 18, la pregunta es o somos malos o somos tontos, porque de algún modo no es posible explicarse ese tipo. Entonces, volvemos un poco. Los malos son los que no están en mi tribu y los buenos son los de mi tribu. Los malos son los que no piensan como yo y los buenos son los que piensan como yo. Claro, bueno, de eso se trata. Cuando yo instalo el discurso de la maldad, de que hay un mal que se hace presente, que nos visita, que nos golpea la puerta, por supuesto que no estoy diciendo que yo soy el malo, eso sería una buena estupidez. Estoy definiendo que el malo es el otro, y por lo tanto es el peligro que viene a hacerme daño, a dañar mi existencia social, mi unidad como país, mi integridad física. Bueno, y es bien relevante porque uno tendría que preguntarse si existe este mal absoluto, esta maldad sin límite, como decía el señor presidente, o como han dicho muchas personas, que es como un malo sin remedio. Y mi reflexión es que no existe. No existe el mal absoluto, no existe la persona, así el malo nacre, el malo que no tiene remedio, el malo que solo hay que terminar con él porque no tiene ninguna solución, porque no tiene salida, porque está encerrado en su mal. Y cuando uno, sin caer en un relativismo moral ni en estas cuestiones que tal vez alguien está pensando, pero cuando uno reflexiona y piensa que nuestros actos, los de todos nosotros, usted, nosotros, yo mismo y la gente que nos estará escuchando, uno cae en actos que no digamos malos, pero que no son buenos, pensamientos, acciones. Entonces el mal, ese radical absoluto, también está presente en uno. Y por lo tanto yo debiera entender que cuando estoy haciendo el asado para el 18 y viene o salgo sin la mascarilla o etcétera, no es solo el otro el que está actuando bajo la consigna del mal, sino que yo también a veces caigo en eso. Entonces, me parece a mí que hablar de lo bueno y lo malo, en esta cosa maniquea, de que no hay forma de juntar, de unir, es un error cultural, que tiene un fundamento político, pero es un error cultural, que define amigos
absolutos y enemigos absolutos, pero te separa a ti mismo de la responsabilidad, no te hace responsable, porque finalmente la responsabilidad está en el malo, que es el otro. Yo nunca soy el malo, sino que es el otro, y por lo tanto tú eres responsable de lo que a mí me está pasando como sociedad, como individuo, etcétera, y por lo tanto te cierro la puerta. Oye, Marcelo, pero hay una cierta necesidad que uno eventualmente puede calificar de casi en términos evolutivos y casi biológicos, de la necesidad de identificarse. Y claro, ya parece como que esto, o sea, el primer concepto que tú planteas de que el bien y el mal, cuando se crea la fábula, la leyenda de la religión y se sitúa más allá en alguien que lo dictamina, te hace sentir, de algún sentido te da una pertenencia, porque dice, yo soy parte de un grupo, esto que mencionaba Rodrigo de la tribu. Y esto mismo que estás hablando tú, de que yo pongo en el otro la maldad o no, pero ahí aparece una cosa interesante, que es cómo rompemos esa distinción entre quién es bueno y quién es malo, y también cómo es el tratamiento de la maldad globalmente. O sea, igual vamos adquiriendo ciertos consensos, no sé, hoy día hay un consenso más o menos global, internacional, de que las violaciones a los derechos humanos son malas. Hemos llegado a ciertos consensos sobre que la opresión es mala. Se han ido avanzando en temas como en temas de género, que la opresión masculina también tiene cierto componente de maldad. Entonces, yo creo que me da la sensación que estas definiciones se van acotando en el tiempo, pero siempre nos aparece esa necesidad de identificación con mi grupo y de la distinción con el otro. Y ahí interesante, a lo mejor es media desordenada la reflexión, pero es interesante pensar en que estamos en un momento a lo nacional en que nos tenemos que constituir nuevamente. Y estamos viendo que aparece la distinción del otro, y del malo. Un lado dice que el otro es malo y el otro lado dice el otro. Entonces, ¿cómo trabajar estas distinciones para construir sociedades más democráticas o más tolerantes? Me parece que hay un tema que puede ser interesante. Sí, no sé. Sí, tal vez eliminando el concepto del mal. El mal puede ser como absoluto, y no tiene posibilidad de ser analizado más que desde su condición de absoluto. Y siempre se dice, bueno, que esto viene en la tradición judeo-cristiana, pero si uno lee los patriarcas del Pentateuco, de la Torá, del mal llamado Antiguo Testamento, se da cuenta que son personajes bien complejos, son personajes que no son los santos de ojos mirando al cielo, sino que son tipos con dobleza, con cuestiones complejas, con los mellizos que nacen de Isaac, Esaú y Jacob. Uno le roba la progenitura al otro a cambio de un plato de lentejas. Venía el hermano con hambre, perdón, y bueno, le dice, ¿tú tienes hambre? Bueno, véndeme tu progenitura y yo te paso este plato de lentejas. Y ese personaje es uno de los patriarcas clave. Abraham está a punto de matar a su hijo. Pero transamos entonces en función del bien y el mal también. Lo que pasa es que yo creo que la definición de bien y mal, de lo bueno y lo malo, es absoluta. Lo que me parece mejor a mí es entenderlo como error, como el cometer errores, la equivocación. La equivocación puede ser muy dañina también. Pero el error asume una no intención, o sea, la maldad también asume intención, pues. No, y por supuesto. El error eventualmente es no intencionado. No, pero puede haber porque la maldad se ha tendido, la tradición nuestra, digamos, ha tendido a decir que, bueno, yo hago daño, hago mal, y eso es un pecado, y el pecado se borra con la confesión, para los que son católicos, y listo, se resolvió el tema. Pero si uno plantea que yo, incluso intencionalmente, cometo errores intencionales, con la intención incluso de dañar, por ejemplo, yo intencionalmente mato, pero eventualmente en esa tradición bastaría con que yo fuera un personaje X que me diga,
bueno, sí, tú eres culpable, haz tales penitencias y tu mal se borró. Distinto es que incluso con intención, yo cometí un acto que hizo daño intencionalmente y lo asumo como un como una carga en mi vida que no se borra nunca más, y que no se le endoso ni al otro ni la borro de mi vida. Es decir, uno convive, y eso por lo menos mi planteamiento, uno convive con aspectos negativos y aspectos positivos de los actos cotidianos. O sea, todos nuestros actos cotidianos tienen impactos positivos y negativos que conviven con uno mismo. Entonces, separar que todo lo que está de mi lado son los actos positivos y todo lo que está del otro lado son actos negativos, te pone en una situación que es muy compleja porque te impide incluso un camino de perfeccionamiento, de reconocer tus propios errores, aunque sean culposos, para mejorar tu vida y la sociedad y tu entorno, etcétera. Pero yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Marcelo. En el fondo, o sea, en algún momento alguna vez leí a Dana Reilly que hablaba sobre por qué la gente miente, y una de las cosas que más me quedó es que nadie es malo. O sea, en el punto de vista de uno mismo, nadie es malo, porque uno justifica todas las cosas que uno hace. O sea, y uno lo hace por alguna u otra razón. Pero para uno está bien hecho. O sea, cuando yo mato a alguien, lo maté porque era lo correcto que tenía que hacer. Cuando la gente evade en el Transantiago, no es robo. ¿Por qué no? Porque es el servicio que es malo y se merecen que los castiguen. Entonces, yo no estoy haciendo algo malo, no estoy haciendo algo dañino. Entonces, concuerdo que separarlo así como en el bien y el mal es algo súper difícil, pero creo que lo que planteas tú, Marcelo, es como... no sé si el nirvana, no sé cuál es la palabra, pero es muy difícil de llegar a ese nivel de iluminación, de entender de que las cosas que estoy haciendo son equivocadas y es el error el que tengo que mejorar. Y así es como voy creciendo, y así es como puedo hacer que una sociedad mejore, porque en el fondo yo, en mi postura de la Asamblea o de la Constitución, yo quiero lo mejor para el país. Y todo el mundo quiere lo mejor para el país, pero puedo estar equivocado. Y si parto de que puedo estar equivocado, podemos crecer y podemos hacer que las cosas mejoren. Entonces, ¿cómo llegáis a ese nivel de abstracción? Creo que es súper difícil pedirle a cualquiera llegar a ese nivel de abstracción. Claro. Entonces, bueno, si estamos de acuerdo, el primer saludo. Salud. Sí. El tema, efectivamente, en este planteamiento es que efectivamente uno convive, y convive siempre en espacios de lo positivo y lo negativo, de lo bueno y lo malo. Y tal vez la confusión está en que no aprendimos desde pequeños, en nuestra familia, en nuestro desarrollo, a convivir con esos aspectos de la humanidad. Y esto tiene un origen bien antiguo. El mismo Platón decía, ¿no es cierto?, que uno de alguna forma, en esta distinción del mundo sensible, lo que uno ve, y el mundo real, que está en las ideas, y que uno se acerca a ello mediante el bien. Bueno, este pensamiento platónico es tomado por los primeros padres de la Iglesia Católica, pero ni siquiera por Jesús, el personaje, ¿no es cierto?, que da inicio, porque Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. O sea, es un tipo que estaba y convivía con lo bueno y lo malo. Pero claro, después se toma como que aquí hay santones que son solo buenos, y de ahí para adelante seguimos nuestra vida. Pero sí, es que, Marcelo, todo esto como idea, digamos, no como personaje histórico ni como Mesías, pero como idea, digamos, de que se toman unos ciertos pensamientos y se encasillan en lo que es absolutamente bueno, y de ahí para adelante todo, entonces, en la vida y en la costumbre y la formación de nuestros hijos es sobre el bien, porque si tú haces algo malo, te vas a ir al infierno, te voy a castigar. ¿Sabes qué? Te voy a contrarrestar absolutamente, y tengo un drama que me corroe desde la más tierna infancia. ¿Uno solo? Que tú eres malo. Solo tiene uno solo, que aquí están vivos, por si acaso. Voy a lanzar uno solo. Que él es malo. Queremos verlos todos. Yo era una persona muy buena.
pero a las compañeras les gustaban los malos. Siempre se fueron con los malos. Entonces, ¿qué se bueno? Entonces, las compañeras siempre se iban con los malos, les gustaban los malos, el desordenado, el que con peores notas, no tenía buenas notas, no nada. Se iban con los malos. Entonces ahí tu drama, tu bondad, tu maldad, se van al carajo. Claro, porque de nuevo es lo mismo, digamos, no sé en qué estás contradiciendo, porque ese es su problema. Vivimos en el constante espacio del bien y el mal. Vivimos, por decirlo de alguna forma, yo no me gusta hablar de bien y mal, pero vivimos en esos espacios. Entonces, claro, está como la transgresión. Mira, yo voy a salir con el niñito que es el malo del curso, o con la niñita que es la mala del curso por la transgresión. Y tal vez hay una condición bien humana que persigue la transgresión, porque la transgresión finalmente es la posibilidad de trascender. Si uno sigue el orden constituido y no transgrede nunca, no trasciende, no vas más allá. Sí, claramente. Sí, o sea, hay un tema, Rodrigo, seguiríamos en la colonia, sin transgredir. Hay un tema cultural hoy que es terrible. O sea, las series, desde más o menos el 2000 en adelante, las series que antes eran constituidas en un espectro Guerra Fría, buenos malos, el demonio contra los cazavampiros, lo que sea, se transforma en Dexter, un psicópata que era bueno. Dexter es como el primer personaje que yo veo que es que era malo, profundamente malo, pero el tipo como que había decidido enfocar su maldad hacia eliminar a los pedófilos, esa es la cosa. Y ahora tenemos toda esta serie de narcos en que uno se enamora de los personajes malos, bueno, un tipo que manda a matar a otro y le llama la atención, no sé, el Chapo, Amaro Carrillo. Todo esto, yo no me sé los nombres, tengo pésima memoria. Pero ¿cuál es el punto? Sigue la tele es tu gurú, así la tele es la que te guía, así, ¿cuál es el punto? Eso es Netflix. Pero al final el punto, eso es cultura pop, David. Cultura pop. Entonces nos vemos en un mundo en que ya las cosas están como medias diluidas. Un sujeto que dice, oiga, vamos a votar a prueba porque para que toque igual. Y estamos frente a situaciones así como de sin razón. Yo creo que yo utilizaría ese término como de sin razón, de que no tiene, bueno, en realidad no tiene el sentido que yo quiero que tenga. Y volvemos a un punto que es súper razonable lo que tú dices, que al final el mal depende de donde esté uno. Sí, hay una pensadora que planteó este tema y lo planteó de una cuestión bien existencial. Bueno, antes Kant dice que uno conoce, y lo escuchábamos hace un par de días, a partir de la experiencia, pero no solo a partir de la experiencia. Entonces, es bien difícil hablar desde el mal, así como él también plantea el mal radical en el sentido de que tiene raíz, de que está enraizado. Entonces, bien difícil hablar como de ese mal si es que uno no ha tenido la experiencia de vivir aquel mal radical. Pero doña Hannah Arendt, que es una pensadora judeo-alemana, que le tocó vivir el fenómeno de la Segunda Guerra y la persecución al pueblo judío, ella escribe, tiene un primer libro que habla como de los orígenes y señala así un poco esta tesis de Kant, diciendo que hay un mal radical que está enraizado en las personas. Pero a ella le tocó presenciar el juicio a Eichmann, este asesino nazi, que es capturado en Argentina, lo llevan a Israel y es enjuiciado. Y ella va a hacer como el seguimiento del juicio, así como periodista, y escribe un libro que se llama El juicio de Eichmann, o Eichmann en Jerusalén más bien, y ahí señala que este personaje en verdad no percibe en él un mal radical, enraizado, porque ella dice, mira, este tipo era un buen hombre, en el sentido de la civilizatorio, era un padre de familia que
que construía, que tenía un matrimonio, que tenía un trabajo, que buscaba servir a su patria, y que sin embargo fue capaz de ejecutar los peores crímenes de la humanidad. Entonces ella ahí levanta el concepto de banalidad del mal, que uno espera ver a la gente mala así, casi como la imagen del demonio, ¿no es cierto? Como que tenía una cola y dos cuernos, y que está todo cubierto de rojo, pero no. Un mal tan profundo como el que pudo ejecutar Eichmann, es un mal que surge de una persona que tiene una vida normal, que es buen padre de familia, buen ciudadano, que paga sus impuestos, que hace su trabajo y después de la pega va a la casa y toma once con sus hijos, y le da un beso a su mujer, etcétera. Y ahí también puede radicar este mal. Entonces, de nuevo lo mismo, cuando se tiende a señalar con este límite infranqueable lo que está, que el bien está por este lado y el mal por el otro, no somos capaces de distinguir y de reconocer efectivamente actitudes que dañan a la convivencia humana. Por ejemplo, el tema del asesino de la niña Ámbar, en un pueblito ahí que se llama Villa Alemana, creo que existe, ¿no es cierto? Sí, dicen que existe. Claro, seguramente ese caballero era un buen amigo de sus amigos que transitaba por aquí y por allá, y mientras tanto mató a una niñita de 16 años y más encima la escondió, y seguramente nada extraño que cuando se comentaba, oye, ¿dónde estará Ámbar?, él decía, oye, sí, ¿dónde está Ámbar? Y se hizo parte del debate y la búsqueda de la niña. Entonces y entonces uno trata como de encapsular el mal, como que está afuera, como que está radicado en una persona, como que tiene una pero hay una, yo creo amerita salud, porque estamos de acuerdo de nuevo. Salud. Por si acaso estamos en vivo en Facebook, y si alguien quiere hacer preguntas, de hecho tenemos un comentario de un Rodrigo Mundaca Villalobos, no sé si será el hermano de nuestro comentario. Bueno, salud. Salud, sí. Pero no, pero si quieren hacer preguntas del público, las pueden hacer directamente. Pero yo, a propósito de lo que comentáis del juicio de Eichmann, en el cual el tipo, al parecer, él no toma conciencia, como lo graficáis, no toma conciencia de lo que todo el resto considera que era una maldad absoluta, lo que estaba haciendo, porque era para su concepción era lo que tenía que hacer. Eventualmente uno puede, pero eventualmente eso uno puede trasladarlo, no sé, en una forma súper genérica a las Fuerzas Armadas que lo entrenan a asesinar, a matar, en función de un valor superior que es la patria, a modo de ejemplo. Y tanto tan conscientes que, bueno, que si me mandan a la guerra yo voy a matar, y el otro ya deja de ser un individuo porque primero está la patria. A pesar que uno puede declarar, y dentro de los valores patrios es el respeto a la vida, ¿cachai? Y hay una inconsistencia ahí medio rara. Voy a cuestionar tu argumento más rápido. Ya, pero está bien, pero yo lo retraigo un poco a cosas un poquito más actuales, y donde efectivamente está el límite, y si podemos poner ciertos límites. A mí me pasa, por ejemplo, y a propósito de pandemia y de lo que estamos viviendo, y espero que, no sé si alguien se irá a ofender, pero me pasa, por ejemplo, con los movimientos antivacunas. Que creo, a lo mejor, ya, no son malos, y a lo mejor sí hay que tomar el concepto que tú planteas, que están completamente errados, pero sí generan un daño, y claro, a lo mejor aquí un tema de terminología, entre generar daño y hacer mal, pero pueden generar un daño a la sociedad, pueden hacer un mal, pueden dañar y aquí, ¿cachai? O sea, ¿cómo se dice? Los que andan no predicando, sino que esparciendo fake news. Quienes son en política eventualmente los populismos extremos. Hay cosas que uno a esta altura como que entiende que hacen daño a la sociedad. Pero desde tu punto de vista, hacen daño desde tu punto de vista, si lo que estamos haciendo acá en el fondo, creo que esa es la parada de Marcelo, en el fondo, tener porque puede que tengan razón, como se paran los tierraplanistas, en cuestionar lo que están haciendo. Es que hay un punto relevante, ese puede que tengan razón, es el que abre espacio para que gente tome cloro para tratar de sanarse del coronavirus. Entonces, la visión absolutamente individual en que puede que todos tengamos razón,
no congrega y no hace sociedad, porque hay que llegar a algún acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo, pero la mejor manera de llegar a acuerdo es, como dice Marcelo, o sea, no plantearlo desde el bien o el mal, sino de que puedo estar equivocado, pero tú ya estás partiendo de que no estás equivocado. No, pero es que hay ciertas cosas que yo creo que efectivamente hoy por hoy, o sea, a mí me parece que establece que alguien, un terraplanista, está absolutamente equivocado. Un antivacuna está absolutamente equivocado. Pero y son los hechos que está equivocado. Está bien estar equivocado, ¿quién no se equivoca? Está bien, digamos, el problema no es equivocarse, el problema es que, claro, efectivamente tú lo dices, que con esa equivocación yo daño y puedo dañar de manera fatal. Y la sociedad, frente a ese daño fatal, establece normas y acciones para reparar, ya sea enjuiciando y castigando, o compensando a los que fueron víctimas de aquel daño incluso fatal. Entonces se establecen normas de reparación, pero tal vez si lo vemos desde un punto de vista más cotidiano, y que es lo que nos interesa a nosotros, digamos que no estamos en ningún puesto de toma de decisiones, ni influimos mucho, digamos, más que en un ambiente bien pequeñito, bueno. Entonces, en lo más cotidiano, si uno mide sus propios actos, ¿cuántas cosas de las que uno mismo hace, las hace sabiendo que dañan? No les voy a preguntar, no nos voy a preguntar que digamos aquellas cosas, pero seguramente todos los días o en forma bastante periódica uno hace cosas que sabe que dañan a otro. Entonces, ¿cómo convivimos con aquello? Una posibilidad es, al término del día, pegarnos latigazos para castigarnos. El silicio. O la otra es decir, bueno, acá hay una condición humana, y bueno, y ver en esa condición humana cómo efectivamente somos capaces de construir una sociedad que, pese a que existen estas cuotas de error, de daño, sea una sociedad que se desarrolle, que crezca, que pueda poner atajo cuando ese daño supera unos ciertos límites, etcétera. Entonces, manda saludos ahí la Rosana, un abrazo. Sí, ahí está, ahí dice abrazos a Marcelo, tiene un fan. Y al Nico Pozo, un saludo. Y a Rodrigo que dice y encubrió que Hannah Arendt encubrió el nazismo de Heidegger, le vamos a responder después. Un error. Un mal error incluso, pero bueno. Pero yo no es una fuente del español, así que discútale a ellos. No me discuta a mí. Del español. Arriba está la fuente. No me discuta a mí. Pero como buen periodista, sí, citando, ¿viste? Fake news. Está diciendo, Ricardo está diciendo que los fake news son malos. No, el punto, un punto. Rodrigo es malo. Que a los soldados les enseñan a matar, a los soldados no les enseñan a matar, les enseñan a obedecer órdenes. Tienen que aprender a matar. Y ese fue uno de los grandes problemas de la campaña del 42 en Italia. Porque los africanos no sabían matar, y eran las grandes discusiones, de que ellos no se habían enfrentado a la muerte del mismo modo que cuando uno habla del soldado fogueado, habla de un soldado que aprendió a matar, habla de un soldado que aprendió a que se muriera el compañero, y a sobreponerse a eso. Ese es un punto. No puedo estar más equivocado con usted, don Rodrigo. No puedo estar más equivocado. Lea los libros que yo leí. Está equivocado. No importa, me encanta la equivocación. Y el otro punto es que cuando entramos en las dinámicas de los medios, empiezan a aparecer los malos. Y la dinámica maniquea de que los medios tienen que poner personajes, los medios estoy hablando, personajes que sean malos o sean buenos, porque esa dicotomía permite mejorar la venta de noticias. Esa es una situación que complica, porque al final los malos o los buenos son parte de la industria cultural. No puedo estar más en desacuerdo con usted. ¿Cómo se mutea algo? ¿Tenéis cómo mutear algo? No se puede, porque yo soy el que estoy haciendo las cosas. Pero fíjate que también está nuestra misma cultura ha generado esta figura del bueno y del malo para definir a alguien despreciable. Y que el despreciable no sea yo.
Si yo voy por ejemplo, voy de candidato a algo, por supuesto que voy a querer ganar adhesión, y voy a definir para ganar adhesión al otro como puede ser, digamos, que mi estrategia sea definir al otro como un ser despreciable. Entonces, el que está por el rechazo, yo estoy por el apruebo, pero el que está por el rechazo es un ser que es despreciable y que quiere que el país se quede en los crímenes de la dictadura. Y lo voy definiendo entonces como un sujeto maléfico para ganar adeptos. Y a la inversa, ¿no es cierto? El que está por el rechazo dice que, mire, bueno, usted que está por el apruebo quiere convertir a Chile en un régimen que restringe las libertades, etcétera. Entonces, te noto un acento venezolano cuando dices eso. Bueno, no quiero decir porque el pueblo venezolano es un gran pueblo, no tienen la culpa de que estén gobernados por un señor como el que los gobierna. Pero el definir en política al oponente como malo es para hacerlo despreciable. Y despreciable es quitarle el aprecio y por lo tanto traer el aprecio para mí. Pero eso que ocurre en política también ocurre con uno. Yo digo, por ejemplo, todos compartimos que hay que cuidar el medio ambiente. Y yo tiendo a creer que como izquierdoso, como medio hippie, como progresista, estoy bien a caballo en el tema del medio ambiente. Y sin embargo, todos los domingos aquí prendo el carbón y veo cómo sale el humo en periodos de alta contaminación. Pero no veo que ahí estoy produciendo un daño. Eso no lo veo. Por supuesto, si no nos invitáis. O sea, además el daño es particular. Ni siquiera es compartido, ni siquiera es un daño social. Claro, pero entonces como no veo y lo culpo el del frente y lo asigno como malo. Le doy ese mote de malo, porque de alguna forma también, y ahí hay un otro punto que yo creo que es interesante, de alguna forma yo me exculpo. O sea, protejo mi acto dañino al culpar al otro. Y sí. El presidente dice, bueno, yo me exculpo mi inoperancia al decir que aquí hay un enemigo de una maldad sin límite, dice. Sí, pero al final, o sea, eso es lo que es como la raza humana. Al final, uno se justifica porque uno se conoce a sí mismo. Entonces uno sabe que lo que está haciendo... Alimenta al perro, oye. Sí, aliméntate del perro. Me censuraron, así que sigan ustedes, me censuraron los perros. No, pero es que yo creo que hay un tema, o sea, tú tienes razón en cierto eso que es individual el reconocimiento. Define tú. Tú algo, tú David. Tiene sentido esto de que hay un reconocimiento individual, en función de lo que dice Marcelo también, de reconocer el error y que todos nos equivocamos y que cada uno de nosotros, si yo me equivoco y todos nos equivocamos permanentemente y que eventualmente también, incluso ya el error de conciencia en que uno puede cometer actos a conciencia de que generan daño, pero creo que esa quedarse en que es una condición humana y solo de uno y en la individualidad no permite construir visión de sociedad. Y porque es una visión que la sociedad no es la suma de puros individuos solitos. Y creo que ahí hay un tema que efectivamente, que lo hemos conversado mil veces y que yo lo trato de poner hoy día en la contingencia del poder constituyente que hay hoy en día. La sociedad no es para mí, no es una suma de puros individuos que hacen sus acciones, porque es mucho más que eso. Hay un tema de relaciones ahí. Entonces, hablando del tema del ejercicio de la libertad, es interesante hoy día el momento crítico. Yo creo que, bueno, y una de las ideas de haber traído el tema de la maldad era esto, dar un momento en que estamos viviendo, este cambio, como que algunos dicen, la sociedad a nivel mundial, cambio de paradigmas, vemos esta cosa entre las fake news, fenómenos como los que yo mencionaba, no sé, terraplanismo, antivacuna, pero cómo hoy día construimos efectivamente, déjame terminar, Rodrigo,
¿Cómo construimos efectivamente más allá, no seas malo y no me interrumpas? ¿Cómo construimos sociedad y en el tema del ejercicio de las libertades con ese reconocimiento? ¿Qué hacemos? ¿Cómo educamos para eso? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí yo creo que estamos en esos momentos como revolucionarios. Yo, a propósito, que sabía que iba a traer el tema de la Hannah Arendt, por ahí algo leí cuando ella escribió algo sobre las revoluciones, ya hace una diferenciación entre la revolución americana, de la independencia americana, y la revolución francesa. Y que la revolución americana de independencia fue una lucha porque ya era un pueblo relativamente libre, que se había asentado, que usaba los recursos en Estados Unidos, en América del Norte, y que pelea por su libertad, pero no era a diferencia de la revolución francesa, que es una revolución desde la escasez, desde lo no digno, desde la escasez absoluta, en que el pueblo se levanta con esa escasez para tratar de conquistar una libertad. Entonces yo creo que hoy día tenemos un escenario medio mezclado entre los dos, y nos ponen esta tensión de definir buenos, malos y qué vuelta le vamos a dar, entendiendo revolución como el mismo término copernicano de la revolución de los cuerpos celestes, esta cosa que da vueltas. O yo no entendí nada. Antes de que lo interrumpa yo, ¿sabes qué, Ricardo? Yo creo que tú quiero silencio. Ya, dale, David, ya, te doy permiso. Según lo que yo entiendo al gran gurú Marcelo, ¿cachai? Y respondiendo a la pregunta de Ricardo, yo creo que el problema es plantearse en el bien y el mal. Pues si al final, si queréis construir su ciudad, yo no estoy diciendo que se construya del individuo, sino si uno, lo que estábamos hablando recién y lo que los perros no me dejaron decir, cuando uno hace algo malo, se está autojustificando, porque uno no lo está haciendo mal. Uno se conoce a sí mismo porque yo soy perfecto y soy lo mejor que existe. Yo no robo, yo no doy boletas falsas, yo no hago ninguna de esas cuestiones. Es el otro, siempre es el otro el que hace el mal. Entonces nunca lo escucho. Y creo que la manera de construir sociedad es intentar de que yo estoy equivocado, partir de mi error. Yo puedo estar equivocado. Yo puedo estar equivocado en el cuento de el apruebo o el rechazo. Y la verdad está al medio. La verdad está al medio. Entonces, cuando toda esta fake news o toda esta gente, la gente que está hablando de los antivacunas, están hablando de un miedo. Y si yo los intento de convencer de que están hablando estupideces, no voy a llegar a ningún lado. Pero si intento de saber de dónde vienen y por qué ese es el miedo tan grande que tienen, podemos llegar a algo que sí construya sociedad. Y es partir del error, partir de lo que dice el gran gurú. O yo estoy entendiendo mal, no sé, gran gurú. No, eres muy lindo, David. Yo creo que tu pensamiento es súper lindo, es muy bueno, es súper bonito, me ha llegado en el alma. Creo que lo que me has dicho me conmueve, pero desde que el tiempo es tiempo no hemos hecho sociedad en la diferencia con el otro. Lamentablemente, me encantaría pensar, me encaría que el mundo piense como ustedes, pero el mundo piensa en la que... Winston Churchill se cambió cuántas veces, lleva uno de los grandes líderes, se cambió cuántas veces de bando. David, gracias. El punto es que me encantaría que eso fuera como ustedes dicen, que llegáramos a un acuerdo y dijéramos, no somos todos malos, no somos todos buenos, en realidad la verdad está aquí, pero hemos construido la sociedad en la diferencia y en la eliminación de la diferencia. El problema es que no ejercitamos ciertos valores asociados a las diferencias. El gran asunto de esto es que en las elecciones lo que estamos haciendo es, al elegir a alguien, es que otro no sea elegido. Cuando estamos eligiendo el apruebo, es que el rechazo no sea elegido. Entonces estamos en una visión maniquea, en una visión dicotómica, en una visión bipolar, en una visión blanco y negro. Y ese es el gran drama. O sea, nosotros podemos llegar al acuerdo de que el mal nadie es malo, en realidad todos somos buenos, en realidad estamos equivocados, nos justificamos, pero cuando nos enfrentamos a la vida misma y alguien nos quiere chocar, le ponemos la bocina encima y le gritamos que es un imbécil. El drama no es... es un drama del ser humano. Claro, pero el drama no es lo maniqueo. No es que existan unos buenos u otros malos. El drama es que asignamos a esas características, las asignamos como excluyentes. Ahí está el problema. O sea, el uno excluye al otro. O tú eres bueno o tú eres malo. Y si el uno se excluye al otro, la sociedad no se construye. Entonces,
La misma Hannah Arendt decía, y a propósito también de la cuestión judía, decía, bueno, aquí lo que hubo con el pueblo judío, que tomando algunas experiencias, dice el pueblo paria, que nunca se integró, bueno, o uno podría asignarlo a cualquier grupo, es que no se discute en el espacio urbano, no se discute en la plaza pública, y no se... el discutir en la plaza pública supone que se confrontan los unos y los otros, los buenos y los malos. E incluso uno mismo se confronta y expone aquellos aspectos positivos y aquellos aspectos negativos. Yo cuando estoy hablando aquí, todos cuando estamos hablando aquí, seguramente alguno de los que nos escucha recordará algunas cuestiones negativas que hemos hecho y nos exponemos al juicio público con nuestros aspectos positivos y nuestros aspectos negativos. Y en función de ese encarar al otro en su absoluta constitución, en donde podemos producir un adecuado diálogo. Porque lo otro, la alternativa es ocultar. Entonces yo para salir al espacio público me he visto de buenito y voy a hablar con todos los que yo encuentro que son buenitos. Pero es un diálogo falso. Totalmente de acuerdo. Podemos conversar. No puedo estar más de acuerdo. Con toda tranquilidad, Marcelo. Y dejemos a los otros de lado. No puedo estar más de acuerdo. Conversamos entre nosotros. Claro, entonces Salud por los bonitos. La verdadera política, creo yo, es esa posibilidad de discutir en el espacio público con las características que uno tiene. Y lo que ocurre hoy día, y por eso trajimos este tema, es que se está instalando una forma de hacer política en donde se divide a lo bueno y a lo malo. Y cuando se divide a lo bueno y a lo malo, y vamos a entrar en una etapa constituyente, ¿con quién voy a conversar? Si yo además creo que va por el lado puedo identificar, y con esto cierro, Rodrigo, puedo identificar lo malo en cada uno de nosotros y finalmente me quedo solo. Entonces, cuando me quedo solo, se acabó la política, caemos en un posmodernismo individualista que anula todo lo colectivo y se acabó la sociedad. El viejito Sartori, el Giovanni Sartori, planteaba que de algún modo la política había ido migrando de a poco hacia un concepto que era la videopolítica. Y al final lo que hacen los medios, y ese es el gran problema del cómo las tecnologías y los sistemas de comunicación y de información han ido cambiando el modo de expresar los discursos, hacia la simplificación de los discursos por una parte, y a la diferenciación absoluta. Porque lo que buscan los medios es simpleza, y en la simpleza nos quedamos en lo que está en la capa superior, no entramos. Pero esa misma forma de enfrentar a las personas y las ideas políticas no puede ser traspasada a la plaza pública, y yo encuentro sumamente valorable, porque perdimos la plaza pública, hemos perdido la plaza pública. Hemos perdido la plaza pública porque no sabemos conversar. Y además tenemos miedo, si vamos a la plaza pública tenemos miedo. Mira, tenemos miedo del venezolano porque nos quita la pega, del haitiano porque es raro, del colombiano porque nos va a robar, del otro porque es marxista, del de acá porque es facho. Y tenemos miedo porque todo el otro representa miedo, uno solo cuota, de ellos nomás. Pero representa una cuota de mal. Y si me dicen a mí que el otro representa una cuota de mal, no me relaciono con el otro. Y hasta luego. Ya, se acabó. Pero, ¿cuál sería la acción práctica en esto? O sea, porque la acción política práctica, o sea, claro, decimos ya, el espacio público, la plaza pública donde se hace la política. ¿Cuál es la acción práctica? ¿Cómo la hacemos? Es como una duda general. ¿Y cómo construimos y fundamentamos estos conceptos para que sean divulgados, tomados en consideración? No sé, yo pienso, ¿cómo educo a mis hijos para que esto sea así? Porque también estoy de acuerdo, o sea, yo no creo en, y esto es una cuestión personal, yo no creo en esta visión posmoderna absolutamente individualista. Yo creo que hay que tener un colectivo. Entonces, pero ahí una pregunta interesante para mí, y una duda, es que ¿cómo construyo colectivos? ¿Cómo educo para formar eso? ¿Y cómo en la práctica lo llevamos? Porque pareciera, como están mencionando ahí, entre los medios y cómo se está haciendo la política, que este espacio está vedado para la discusión más, no sé si es neutra, pero más horizontal, en que estamos dispuestos al error de cada uno. La mejor manera dando el ejemplo, lo que estamos haciendo ahora.
Yo estoy en Yo creo desacuerdo que lo que le absolutamente quiere con que se, todo lo que que se están junte diciendo con los ustedes. buenos. O sea, Y somos los buenos. yo me junto con los malos, Que se porque junte estoy con los juntando buenos. con los malos, especialmente con Mundaca, que es de los malos, pues, ¿viste? Pero, Ricardo, es tan radical mi definición de lo malo, que incluso cuando el otro, el malo, se pone bueno, lo sigo fijando como malo. El ejemplo es Lavín. Lavín Chuca. Si Lavín se dice socialdemócrata, yo lo sigo fijando como malo porque no me sirve que pase para mi lado. No me sirve. Yo necesito tener la figura del malo al frente, la persona a la que yo confronto, al vil, al repugnante, al despreciable, lo tengo al frente. No me sirve que esté a mi lado. No te sirve la dialéctica. ¿Cómo entiendes dialéctica? No sé cómo lo entiendes. Así como la oposición, en la oposición. Sí, pero claro, pero bueno, no sé si vamos a entrar en el tema de la dialéctica, pero claro, pero no me sirve que esté acá. Pero si yo quiero construir un debate constitucional, entendiendo la Constitución como el esquema que nos permite establecer el modo en que se resuelve institucionalmente la política, bueno, necesito discutir con todos. Sí. Necesito que el diálogo sea absoluto, radicalmente absoluto, y ahí sí radicalmente absoluto. La única manera. Otro filósofo, Emmanuel Levinas, también que toda su familia la perdió en la guerra, etcétera. Él dice, frente a un tema que plantea Heidegger, que dice que el ser se oculta, él dice, bueno, efectivamente el ser se oculta, pero emerge cuando yo estoy frente al rostro del otro, el otro que demanda. Solo frente al rostro del otro emerge la posibilidad de construir una esencia humana, etcétera. Si yo estoy solo con mis convicciones, con mi buenismo, la verdad es que no voy a emerger nunca. Tengo un tema, por ejemplo, con el tema de Lavín, de Dalvin. Tengo un amigo que es de derecha, que se reconoce de derecha, con el que converso, tomo un café cada cierto tiempo. Con distancia social. Y me dijo, ¿sabéis que el otro día hice esa encuesta de ubicación política? Y me dijo, me encontré socialdemócrata. Yo me reí y le dije, puta, bueno, qué bien. A él se lo acepto, pero a Dalvin no. Y ese es el punto. Nadie entiende eso. Dalvin es el alcalde de Las Condes, ¿no? La mezcla entre David Dalbo y Lavín. Ahí estamos con los ataques. ¿Viste que tú eres malo? ¿Viste que eres malo? ¿Viste que eres malo? Entonces, ¿cómo puedo conversar contigo si eres tan malo? Y el punto en el que reconocemos como amigo, le aceptamos muchas más cosas que al que no reconocemos como amigo. Sí, pues porque al final lo que está diciendo es que nos reconocemos como la tribu. La manera de construir es partiendo que puedo estar equivocado. De ahí es donde parte el diálogo. Si yo voy a evangelizar, ¿por qué me gusta discutir con ustedes? Porque creo que dentro de nosotros, cuando estamos discutiendo, no estamos evangelizando ninguno al otro. Cuando hay los problemas dentro de los antivacunas o el apruebo o el rechazo, la cuestión es evangelizar. A mí me importa una raja lo que dice el de al frente. Yo lo evangelizo porque él es malo y lo tengo que convertir al lado mío. Y voy y le tiro las cuestiones porque en el fondo, y esas discusiones no llevan a construir ninguna sociedad. Entonces, si parto del hecho de que el perigo que tengo al frente, porque tú estás diciendo yo se lo acepto porque es mi amigo. Entonces, con mi amigo le perdono ciertos grados de maldad. Pero ¿por qué no conversar con un compadre de al frente que es totalmente opuesto a ti y partir de que tú puedes estar equivocado? Y si partes de que tú puedes estar equivocado, la conversación se puede dar de manera distinta. Si partes de que él es un malo, no vas a llegar a ningún lado. Yo no sé cuánto rato nos queda. ¿Es una hora esto? Tenéis que ir a cocinar. Es una hora. Una hora porque todo esto no significa, y como ya queda poquito, no significa que uno no reconozca que hay actos y acciones que no merecen, no son perdonables.
hay crímenes, delitos que efectivamente necesitan sanción. Y la misma Hannah Arendt, cuando dice de este Eichmann, asesino de su gente, dice, bueno, él es una persona normal, digamos, que es un sujeto que está dentro del esquema de la banalidad del mal, termina su libro diciendo, pero pese a todo, esta persona debe ser castigada. Y en ese entonces el castigo era la pena de muerte, porque no puedo pisar la misma tierra con una persona que tiene este nivel que sus actos impactan de esta forma. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero hay crímenes que efectivamente tienen que ser juzgados. No se trata de relativizar los crímenes, se trata de entender que uno mismo está en unas medias aguas entre el bien y el mal, para decirlo de alguna forma, no me gusta la palabra mal, pero que hay un nivel de daño de actos voluntarios que deben ser efectivamente sancionados y las víctimas deben ser adecuadamente reparados. Porque si no la sociedad no se entiende. Se puede debatir, discutir, confrontar, pero el daño debe ser sancionado y, repito, las víctimas reparadas para construir efectivamente sociedades mejores. Yo creo que ahí discrepo con usted, pero creo que eso da para otro tema, el cómo enfrentamos el daño. Yo estoy completamente en muchas de las cosas que dijo Marcelo, y especialmente en la última, creo que estoy absolutamente de acuerdo con Marcelo. Porque al final, si es que no reparamos el daño, si es que no entendemos que el otro, yo o el otro, hizo un daño, y es un daño a la sociedad y no solamente a mí, en realidad estamos Pero te pongo el caso, yo el domingo salí a caminar. Palabras de cierre, David. Sí, el domingo salí a caminar, para cerrar, el domingo salí a caminar, fui a... la marcha del rechazo. Salí a caminar para sacar fotos y todo el cuento, y en el medio del camino me encontré con el Lija, un loco que vive en la calle. Esa historia ya la escuché. Pero el resto no lo ha escuchado. Sí, estoy diciendo, ¿viste que soy malo? Sí, ¿viste? Es malo, sí. Me encontré con el Lija. El Lija estuvo 20 años preso porque mató a 2 ratis. El Lija, con suerte sabía hablar, con suerte, o sea, y lo estamos condenando porque hizo algo malo, pero el resultado, él es un resultado de la sociedad. Entonces, no sé si la manera de construir sociedad es condenando lo malo. La manera de construir o la manera de educar, en el fondo, de alguna manera, es aprender del error y intentar de ver cuál es el punto que tenemos nosotros dentro de ese error. Porque es súper fácil decir, este tipo mató, este tipo es malo, chao, next. Y no arreglo el problema de fondo para que no vuelvan a ocurrir más pericos como él. Pero bueno, eso es tema, creo que es tema para otro foro o para otra discusión. Sí. Solamente puedo estar de acuerdo con que el problema no es la maldad, sino el error. Voy a dejar que Marcelo termine, entonces voy a decir que agradezco el comentario comunista de David con esta definición de que al final es un problema de la sociedad la que debe ser cambiada y vamos a trabajar por cambiar la sociedad, David. Te agradezco que te hayas dado cuenta. Yo me despido, por favor, Ricardo, Marcelo, ustedes terminen. Yo por mi parte, antes que termine el invitado hoy día, yo creo que hay un trabajo interesante al final en las denominaciones. Evidentemente hablar mejor de errores es mucho mejor que hablar de maldad. Hablar de daño y reparación de daños también es mucho mejor que hablar de los buenos y los malos. Y yo sí creo que estamos en el momento yo agradezco el momento que estamos viviendo de tener esta discusión y ojalá que le construyamos sociedad de una mejor manera. Yo creo que aquí tenemos esa oportunidad gigante y hay que abrir los espacios. Y la idea de este espacio que abrimos entre nosotros fue poder conversar así más abiertamente y ojalá se siga sumando gente, podamos traer más gente, a quienes quieran proponer un tema también, bienvenido sea. Y nada, gracias Marcelo por las luces de hoy día. Bueno, gracias a todos. Escribió ahí la Orieta, querida Orieta. Bueno, antes Lugo, el Tato Texidó, etcétera. Así que bueno, gracias por la buena onda de la conversación. Yo no sé, Oro querida, si
sería una cuestión así como fatalista. Lo importante es reconocer en uno mismo esta doble condición y en la sociedad esta doble condición y no usarlo como se ha usado para decir, mira, acá los otros son malos y eso me es culpa a mí de mi responsabilidad como presidente, como ciudadano, como etcétera. Porque aquello es la destrucción de la sociedad, aquello es lo que nos invalida como individuos. Si nos reconocemos en esta complejidad, bueno, vamos a conversar en esa complejidad. Y en ese reconocimiento de lo complejo, efectivamente podemos tal vez llegar a acuerdos más que nos permitan sociedades, por lo menos que tengan esta capacidad de reconocerse. El modernismo murió, hoy día somos más complejos, somos variopintos, y eso hay que estudiarlo y aprenderlo. Oye, muchas gracias a todos, a la Antonia, a la Ivania, que nos están escuchando y seguimos, pues buena onda. Sí, pues. Chao, nos vemos el próximo jueves. Síganos el próximo jueves, síganos en Facebook. Si es que alguien tiene un tema, dígalo. También. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.